Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a un nuevo Respondiendo Preguntas. El día de hoy me voy a centrar mucho en lo que son los precios recomendados, tanto para pagar para comprar o para vender sus propios vehículos. Por ejemplo, Diego me pregunta, ¿cuánto le recomiendo vender su Renault Duster de 2 litros, modelo 2016, 4x2, versión Dynamic que está en buen estado? Pues mi amigo, si realmente está en buen estado, o sea, no tiene daños visibles muy grandes, además nunca fue pública, recuerden que muchas Renault Duster fueron públicas y las pasaron para particular y no tienen ningún tipo de siniestros ni nada así grave, pues estamos hablando que podría obtener, sin demorarte mucho para venderla, ni tampoco para ir a regalar el carro, entre 43 y 45 millones de pesos si está casi intacta. Por ende, te recomiendo publicarla o pedir inicialmente unos 47 millones de pesos porque las personas siempre te van a pedir rebaja. Entonces, para tratar de obtener los 45 o incluso podrías bajar, si es de contadito, sin que te ofrezcan otro carro o moto demás, podrías bajar hasta 43 si está en buen estado, pero no tan buen estado. Entonces, ese es el rango de precios que te recomiendo. Continuamos con Mario, que me pregunta cuánto podría pagar por un Renault Logan modelo 2022 en su versión más full automático. O sea, estamos hablando de la versión Intense. Y pues nuevamente mi amigo, estando en buen estado, no teniendo siniestros ni nada de esto, estamos hablando de un precio que podría oscilar entre los 47 y los 48 millones de pesos, pero ojo, no más de los 48 millones. Resulta que los Renault en general, no importa de cuál se trate, del Logan, del Stewart, del Sandero, de la Duster, entre otros, los automáticos no tienen mucho comercio. Es una de las marcas que más se le castiga con sus transmisiones automáticas, no porque sean malas, porque la verdad sí se me hacen bastante buenas y que tienen una excelente respuesta, pero al común denominador de las personas no les gusta los carros Renault con transmisión automática, por ende son menos comerciales. No es que no se vendan, claro que se venden, pero son menos comerciales y por ende tienen también menos precio. Entonces, más allá de los 48 millones, no le recomendaría pagar. De hecho, le recomendaría que tratara de conseguir el precio más bajo por debajo de los 48. Entre más abajo pueda, muchísimo mejor, porque el día que necesites venderlo te vas a dar cuenta que no es fácil de hacerlo. Continuamos con Leo, que me pregunta cuánto podría pagar por un Renault Stewart modelo 2015 en su versión Dynamic. Oiga, parece, y no es a propósito, porque la verdad ni me di cuenta que pues solo estoy hablando de Renault, pero son las preguntas que me han hecho con respecto a los precios. Todo el mundo quiere saber de Renault. Bueno, en este caso estamos hablando, ya, repitiendo lo que ya había dicho, de un precio entre los 37 y los 38 millones de pesos. Los Stewart siempre han sido un poco más costosos, bueno, mucho más costosos que los Sanderos, a pesar de que en sí no es que haya mucha diferencia de ellos. Obviamente estamos hablando en estos modelos de 1 centímetro más de altura al piso y un poco más de potencia, pero también un poco más de consumo de gasolina. Los motores de los Stewart vienen, digamos, programados para tener un poco más de potencia en estos modelos, nuevamente digo, porque los modelos nuevos es básicamente lo mismo que un Sandero, pero en estos modelos tenían, digamos, hechos para tener un poco más de potencia, pero también tragaban mucho más combustible. Mientras que un Sandero usualmente hacía unos 35 o 38 kilómetros por galón en ciudad, un Stewart está más cerca de los 30-33 kilómetros por galón. Son más tragones de gasolina, así que mucho con eso. Pero el precio como tal, estamos hablando de 37-38 millones de pesos. Los dueños de los Stewart están un poquito a veces desligados de la realidad y los he visto que piden fácilmente 44, 45 por estos modelos. No se les ocurra realmente pagar ese precio porque el día que necesiten venderlo se van a dar cuenta que no es fácil conseguirlo. Tendrías que venderlo sin mucho afán y con mucha paciencia y con mucho tiempo para conseguir a alguien que se enamore y termine pagando un precio cercano a esto. ¿Que los pueden pagar? Sí, pero no es recomendable. Continuamos con Andrés, que me pregunta en cuánto puede vender un Ford Fiesta Titanium modelo 2015 con 77,000 kilómetros en excelentes condiciones. Pues Andrés, sería muy difícil realmente que le dieran un precio superior a los 35 millones de pesos. Los Ford Fiesta, a pesar de ser muy buenos carros, en lo personal me gusta bastante y trato de recomendarlos, no tienen, digamos, muy buen comercio, principalmente por el tema de la fama, principalmente por sus transmisiones automáticas y además problemas eléctricos. Entonces, eso frena bastante su comercio. Sería muy difícil de que alguien le diera más de 35 millones de pesos. Por ende, les recomiendo comenzar a pedir desde los 38 para ir bajando poco a poco. Y se va a dar cuenta que incluso habrá personas que le ofrezcan mucho menos de 35. Porque nuevamente digo, es un excelente carro con muy buen equipamiento, muy buena seguridad, buen desempeño
pero a nivel de fiabilidad y costos también, porque los arreglos de un Ford Fiesta son bastante altos en comparaciones con otros vehículos del mismo segmento en otras marcas, pues son bastante elevados. Entonces eso ahuyenta a muchas personas. Continuamos con Amador, que me pregunta en cuánto puede vender su Chevrolet Aveo Sedan modelo 2011 a un precio justo, porque pues se ha puesto a ver que piden 27 millones de pesos, pero no cree que nadie pague eso por ese vehículo. Y pues mi amigo, lo que pasa con el Aveo es que es un carro muy comercial, que en su momento y cuando subió la gasolina bajó bastante el comercio por el tema del consumo, pero nuevamente la gente ya ha empezado a ignorar el precio de la gasolina y están pidiendo, obviamente sus vendedores, mucho por esos vehículos, pero también es que hay muchas personas dispuestas a pagar harto por un Chevrolet Aveo. Ahora, un precio justo para que no te quedes pidiendo, porque sí, efectivamente 27 millones de pesos por un modelo 2011, te los pueden pagar, sí, pero sería muy demorado de conseguir, pues, quien quiera pagar toda esa cantidad de precio, y pues empezando que tiene que estar lindo para que alguien quiera pagar esos 27. Un precio un poco más razonable, estamos hablando de unos 24 millones de pesos, sería un poco más fácil de conseguir, entre 23 y 24 millones de pesos por un modelo 2011. Por ende, te recomiendo empezar a pedir 25, 25 y medio para ir bajando poco a poco. Pero sí, trata de no venderlo por debajo de los 23 millones, porque nuevamente digo, ese carro es muy comercial, es muy apetecido y hay muchas personas dispuestas a pagar pues una buena cantidad de precio por ese vehículo. Entonces trata de no venderlo por debajo de los 23, porque en ese caso ya estarías perdiendo dinero. Obviamente lo vas a vender mucho más rápido, pero estarías perdiendo dinero. Creo que sin que sea o sin que se torne tan difícil, puedes conseguir como mínimo 23, incluso los 24. Continuamos con Pedro, que me pregunta cuál es el precio de un Mazda 2 modelo 2011. Y pues mi amigo, dependiendo de la versión, si es mecánico o automático, estamos hablando entre los 31 y máximo 33 millones de pesos. No recomendaría pagar más de eso porque ya sería un precio absurdamente alto. Porque sí, hay personas que piden 36, 37, 38 millones de pesos por un modelo 2011 y ya es un precio demasiado alto. Y mire, ya de por sí el precio que le estoy diciendo, 31, 33, es un precio alto. Para mí ese vehículo no debería valer más de 27, tal vez 28. Estamos hablando de un carro de más de 15 años de uso. Ya es mucho uso y un precio muy alto. Pero si yo le digo a usted, no pague más de 27, 28, pues lo pondría en una situación bastante difícil porque probablemente nadie le va a vender un modelo 2011 en ese precio. Entonces, lo más razonable dentro de lo posible, que sigue estando costoso, está entre los 31 y los 33 millones de pesos. Eso sí, si te acercas a los 33, el carro tiene que estar muy lindo, sin rayones, sin nada de eso. O sea, tiene que estar en un excelente estado. Continuamos con Héctor, que lamentablemente tiene que vender su vehículo prácticamente nuevo. Y estamos hablando de un Renault Stepway modelo 2026 en su versión Zen, que tiene solo 2.000 kilómetros, al cual Héctor pues le puso cámara de reversa, película de seguridad, entre otras cosas. Él me dice que no encuentra un precio de referencia para saber exactamente en cuánto lo podría vender y quiere que lo ayude con esto. Y pues mi amigo, lamentablemente cuando estamos hablando de un vehículo nuevo y que nos vemos obligados a venderlo, estamos perdiendo mucha plata. Considérate afortunado que el comercio del Stepway no es tan malo, o sea, de hecho es un carro que tiene buen comercio y por ende la pérdida solo va a oscilar entre el 10 y el 15%. Obviamente hay algunos vehículos de Toyota que ellos prácticamente no pierden valor, incluso algunos ganan después de que sale el concesionario. Pero también hay otros que prácticamente no tienen comercio, que la pérdida puede ser del 20, incluso el 25%. En este caso, te diría que como es un vehículo que nuevo, 0 kilómetros en el concesionario, costaba 73, 74 millones de pesos, difícilmente vas a poder conseguir a alguien que te pague más de 67. Y ya si alguien te paga 67, considérate afortunado. Lo más razonable a esperar por este vehículo está entre los 63 y los 64 millones. Sería lo más razonable que podrías conseguir que alguien te pague por ese vehículo. Todo lo que puedas conseguir por encima de 64, considérate afortunado. Por encima de 67 tienes muy buena suerte. Ahora, no lo vayas a vender por debajo de los 63 porque ya perderías muchísimo dinero y tampoco hay que ir a regalar los vehículos. Entonces, eso es lo que pasa lamentablemente cuando pues por X o Y razón nos vemos obligados a vender el vehículo y es que con 2.000 kilómetros probablemente ese carro tiene 2 meses de sacado, 2 a 3 meses máximo de sacado. Entonces, por eso toca pensar muy bien antes de comprarse un carro nuevo. Comprarse carro nuevo no tiene nada de malo, pero puede ser un pésimo negocio cuando pasa precisamente este tipo de situaciones. Entonces, siempre siéntate a pensar en los peores escenarios posibles bajo tus circunstancias. Y si esta es una posibilidad que te tengas que ver obligado a vender este vehículo en 2, 3 meses de sacado,
pues lo mejor es evitar los carros nuevos porque es mucho el dinero que se puede perder. Y por último, debo hacer una aclaración. Los precios que he dicho en este video son precios para alguien que se va a quedar con el carro, no para revendedores. Si ustedes tienen mucho afán y necesitan la plata como el cuento ya, con un revendedor deberías esperar un 10 o un 15% menos del precio que le dije. Por ejemplo, a nuestro amigo del Stagway ya no esperaría 63 a 67 millones de pesos. Lo más probable es que te ofrezcan 58, unos 60 millones de pesos por este vehículo, porque obviamente esto es un negocio y se tiene que ganar. Entonces, si lo que quieres es no aumentar tus pérdidas, búscate a alguien que directamente se vaya a quedar con el carro. Los revendedores, por temas de negocio, no porque sean avarientos como tal, sino porque es un negocio y se tiene que ganar al menos el 10%, pues te van a ofrecer muchísimo menos. Y lo mismo aplica para todos los demás que están pensando en vender su vehículo. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya saben que por favor dale like, comenta, deja muchos comentarios para que alimentes el algoritmo y este video se muestra a muchas más personas. Comparte en todas las redes sociales, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si quieres apoyar muchísimo más a este canal, pues ya sabes que se puedes unir a los miembros del canal, darle al botón de gracias en Facebook, pueden darle a las estrellitas o simplemente pues pueden hacer contribuciones directamente a este canal para asesorías y peticiones de videos y demás. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.